Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también a abrir un nuevo capítulo en este instante de noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl, que es la plataforma con los muchachos de la nueva generación radial de Talcahuano. Vamos a comenzar nuestro noticiero de hoy saludando y agradeciendo el tiempo que nos regala también, pero principalmente para transformarse en un interlocutor válido de las cosas que están pasando también desde su plataforma, ¿no es cierto? Está Hugo Cautivo Valtierra, que es secretario regional ministerial de Obras Públicas desde el 1 de abril del año 2022. ¿Cómo está? Bienvenido, Seremi, a nuestra casa televisiva. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre un agrado volver acá. Hace varios tiempo que digamos que no habíamos vuelto, pero un agrado siempre. Es súper importante que los medios locales, que además identifican mucho con los contenidos que le preocupan a la ciudadanía acá a nivel regional, tengan, digamos, la posibilidad también uno como autoridad de poder venir, conversar y difundir aquellos contenidos que nosotros también hoy día queremos que la ciudadanía esté enterada, esté informada en muchas cosas que están sucediendo hoy día en la región. Algunas de las que ya hemos estado, obviamente, por las noticias plagados con todo lo que es el tema de los incendios forestales, pero también algunas que se vienen, entre ellas el tema de marzo, con la vuelta a clase y con todo lo que significa hoy día la situación por la suspensión de tráfico por el puente ferroviario, y eso que nos tiene, ojalá, complicado en algo, pero que no sea tanto. Eso es lo que estamos esperando. Esa es una tarea súper potente que van a tener que enfrentar en marzo. Está todo delineado, hay una pauta de trabajo que es inmensa e intensa también, porque involucra a miles de personas. Sí, bueno, sabemos el impacto que significa la suspensión del puente ferroviario, obviamente un tema que aconteció el año pasado, que tuvo un gran impacto desde el punto de vista cuando todos conocimos esa noticia. Hoy día se está trabajando lo que es el puente nuevo ferroviario, porque sabemos también la antigüedad que tiene el puente de ferrocarril de acá, todo un símbolo acá en la región del Biobío y el cruce, lo que significa este río. Y desde ese momento, cuando ya se tuvo conocimiento de lo que significa esta suspensión, se empezó a trabajar con distintos ministerios, con distintas autoridades locales, regionales, de tal forma de poder tener un plan claro, sobre todo para el periodo ya cuando la gente vuelve a clase, vuelve con todo el ánimo después de vacaciones a sus trabajos, y se requería tener un plan de contingencia que permitiera de alguna forma ordenar las respuestas que eran necesarias, y en eso hemos estado trabajando durante todo el verano. A ver, el puente ferroviario tiene una hipotética entrega a fines de marzo, abril. Va a estar operativo. Primero hay que ponerlo en ejercicio, ¿no es cierto? Y ver la posibilidad. Sí, mira, primeramente la primera información que tuvimos de parte de Ferrocarriles era que ellos iban a trabajar en una cepa, que era la primera que estaba afectada por este golpe que había sufrido por un árbol. Pero posteriormente, con los diagnósticos que se realizaron por distintas empresas que contrató Ferrocarriles, también se vieron alguna afectación en un par de cepas más. Eso involucró que el plazo inicial que se había pensado que era a principios de marzo ya tener operativo el puente se extendió. Hoy día el plazo de ejecución de las obras, que significa la conservación y adecuación, sobre todo en materia de seguridad del puente ferroviario, terminan a fines de marzo, pero hay que hacer pruebas. Sí, y por tanto, durante los primeros días de abril se van a hacer las pruebas de movimiento de ferrocarriles sobre el puente, de tal forma de poder tener la total seguridad de que no va a correr ningún tipo de peligro la gente que transite por él. Y por eso la fecha que se ha planteado desde el punto de vista ya de vuelta a la normalidad del puente ferroviario es el 15 de abril. Y en torno a eso estamos enfocados. Muy bien. ¿Y el otro puente que se está construyendo tiene fecha de, no sé qué porcentaje de trabajo va, ¿no? En el puente industrial. Sí. Sí, no, nosotros estamos precisamente, y a propósito de lo que pasó con el puente ferroviario, acelerando el calendario que había de ejecución de obra. Nosotros esperamos que ojalá a mediados de 2024 ya pueda entrar en operaciones el puente industrial en lo que es su estructura base, lo que es el atravieso del río Biobío entre las riberas norte y sur. Obviamente el complejo que significa vial, el puente industrial no es solo el puente. De hecho, para dar una imagen, el complejo completo, el punto de vista de conexión de vías, orejas, etcétera, tanto en Hualpén como en San Pedro, son más de 6 kilómetros. Y el puente son alrededor de 2,4 kilómetros. Nosotros esperamos que el puente esté operativo ya a mediados de 2024, que podamos efectivamente entregarlo al servicio de la comunidad. Sabemos la carga vehicular que significa hoy día el tránsito de automóviles, transporte de carga por Pedro Aguirre Cerda en San Pedro. Queremos tratar de sacar una parte importante de aquellos vehículos y de alguna forma desviarlo a lo que significa el uso del puente industrial, y que va a beneficiar a las comunas de Hualpén y San Pedro, a una cantidad de población enorme que hay ahí, que estamos hablando de un universo de cerca de 200.000 personas. Sabemos lo que ha significado hoy día tener suspendido el puente ferroviario y todo lo que eso ha implicado desde el punto de vista de afectación, lo que puede implicar, y por tanto es necesario fortalecer nuestra infraestructura vial, fortalecer las alternativas que hay de tránsito, y en torno a eso el puente industrial es una real alternativa. Cuando el puente industrial esté operativo, ¿se puede decir que Pedro Aguirre Cerda en San Pedro va a poder tener un flujo ya normal, más acotado? Es lo que esperamos. Ahora esto tiene que ver también con otras obras que nosotros también tenemos hoy día en planificación para los próximos años. Nosotros tenemos en la carpeta de inversión en el área de lo que son las concesiones, lo que se llama la ruta Piedemonte,
con los cuales se espera que el puente industrial pueda conectar, porque en el fondo lo que queremos es hacer una cierta segregación de lo que es el transporte de carga con lo que son los vehículos particulares, la gente que va a los estudios, que se transporta, por ejemplo, en Chilota, Coronel y Concepción, y que la ruta 160 adquiera ese carácter más bien de que sea más a nivel comunal, a nivel local, y que el transporte de carga pase por fuera de las ciudades, de las grandes ciudades. Eso es un poco lo que nosotros hemos estado generando con una carta de navegación que es lo que apunta a tener circunvalaciones en torno a la Gran Concepción, que el transporte de carga pueda pasar en torno a las ciudades, pero que no genere una afectación en el tránsito diario de las ciudades. Y eso es un tema no menor y por tanto se requieren grandes obras y por tanto en eso no solo tiene que ver la ruta de Piedemonte, que la tenemos en carpeta y en proyectos que ojalá podamos avanzar ya en lo que significa su base de licitación este año, sino que también lo que significa, por ejemplo, en el futuro, y que también estamos trabajando en torno a eso, el puente Amdel, lo que significa también el puente, entre comillas, Copiolemo por ahora, porque todavía no tenemos denominado un nombre definitivo, que va a ser una concesión nueva que se está planteando hoy día como idea entre Copiolemo, Hualqui, y que va a cruzar hacia el puerto de Coronel, que va a ser complementario a la ruta Piedemonte, lo que significa la reconcesión de la ruta Litata, que va a significar no solo el mejoramiento de los estándares de esta ruta, sino que también un mejoramiento de su conexión con la ruta Cabrero y con la ruta interportuaria. Están los trabajos también de continuidad de la ruta interportuaria que tenemos programada en este periodo de gobierno para avanzar, que significa la proyección de la ruta interportuaria hacia el puerto de San Vicente. Entonces, estamos hablando de que se requieren hartas obras, que tenemos una debilidad hoy día en materia de infraestructura vial, sobre todo en lo que significa la conversación entre el transporte de carga y el vehículo particular, que necesitamos hacer un cierto grado de segregación para que todos puedan transitar bien, porque por un lado, con lo que significa las circunvalaciones para el transporte de carga, podamos mejorar la competitividad de nuestra economía, de nuestros productos, y por otro lado, la gente que se mueve por la ciudad no tenga que andar compitiendo en las vías con el transporte de carga. Y en esto también sí un tema que es importante, a propósito de lo que es el tema del puente ferroviario. El eje para nosotros, para el Ministerio de Transporte, sigue siendo el transporte público. Nosotros estamos apoyando en esto al Ministerio de Transporte lo que es el plan de contingencia. Ellos han ideado una serie de medidas, también ferrocarriles, pero el eje de ahí tiene que ver precisamente con fortalecer el transporte público, con mejorar sus velocidades, con la capacidad que tengan de transitar normalmente sin interrupciones por las rutas nuestras. Por eso, por ejemplo, hoy día se está avanzando en lo que es la delimitación y señalización de pistas solo bus en el puente Yacolén, que le va a dar continuidad a lo que es hoy día el corredor de transporte público entre San Pedro y Concepción, y en eso hemos estado trabajando estos días. También lo que significa el mejoramiento de todo lo que es la señalización, el mejoramiento además de todo lo que es la coordinación de semáforos, porque es súper importante para mantener no exceso de velocidades, sino que velocidades adecuadas para que el transporte público sea una opción que la gente asume y que diga, mira, es mejor subirse al transporte público porque vamos a andar más rápido que andando por el transporte particular. Todo eso son temas de esquema de funcionamiento que el Ministerio de Transporte ha puesto el énfasis, el eje con el cual estamos trabajando y esperamos seguir mejorando. Seremi, la ruta de la madera. La ruta de la madera es una ruta antigua, fue de las primeras rutas concesionadas en el país, estamos hablando de la década del 90, en algún minuto se perdió esa concesión porque ya pasaron los años que tenía asignado, pero también perdió su rentabilidad como apuesta eventualmente para nuevas concesiones, y eso fue asumido por el Ministerio de Obras Públicas, hoy día está bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, y tiene condiciones de seguridad en la década del 90. No está a la altura de lo que nosotros exigimos hoy día en lo que son las autopistas de conexión de las grandes ciudades, y por tanto hay que colocar ahí inversión importante para poder mejorar sus actuales estándares. Además, el invierno pasado, el 2022, sufrimos mucha ruta de la madera con continuos cortes por caídas de árboles, deslizamiento de tierra, y lamentablemente con los incendios forestales de este verano del 2023, lo más probable es que la ruta de la madera se vea muy afectada precisamente este invierno. Así que estamos tratando de generar hoy día un marco, digamos, que nos permita poder tener intervenciones durante el año. Vamos a licitar en los próximos meses un proceso de generar acciones de mayor seguridad en la ruta, desde el punto de vista de muros de contención, posibilidades de corte de árboles que estén con peligro, mejoramiento de condiciones de seguridad en la vía, en un marco presupuestario que nosotros tenemos proyectado de cerca de 30.000 millones de inversión para los próximos años, pero que este primer año seguramente va a bordear los 5.000, 6.000 millones de pesos por lo menos en su primera etapa. Ahí no se pueden habilitar nuevas pistas, ¿no? Es muy complicado. Vamos, dentro de este marco de 30.000 millones, vamos a habilitar en algunos sectores la posibilidad de pistas de adelantamiento, pistas de aceleración, que favorezcan un poco las condiciones de seguridad, pero ahí nosotros hemos sido también muy francos y honestos. Nosotros creemos que es necesario generar un debate con respecto a la ruta de la madera en términos de su futuro, porque no es solo el sector que hay entre San Pedro y Santa Juana lo problemático. Muchas veces tal vez mucha gente acá no lo conozca, pero la ruta de la madera atraviesa Nacimiento, atraviesa la ciudad de Nacimiento y la divide. Tal vez eso que hace años atrás era normal que las grandes rutas nuestras atravesaran la ciudad. Uno se acuerda de la 5 Sur, que era una característica de la 5 Sur, que uno se detenía en toda la ciudad. Nosotros somos ya con cierta edad y recordamos aquella época,
Pero eso que era normal antes, hoy día no es normal. Y hoy día la necesidad de que haya circunvalaciones en grandes ciudades, circunvalaciones que de alguna forma no dividan las ciudades, que no signifiquen límite, Nacimiento está afligida por eso. Entonces hay que pensar, sentarse a debatir con las autoridades locales, con las comunidades, el futuro de la Ruta de la Madera, el futuro de la Ruta 156, que probablemente pueda ser en alguno de sus ámbitos tal vez el tema de concesiones, nuevamente, pero eso tiene que generar rentabilidad, porque el modelo de concesiones es un negocio que implica rentabilidad. Hay que hacer inversiones importantes, mucho más de los 30.000 millones que nosotros tenemos hoy día proyectados para tener una nueva ruta con estándares como lo que tenemos hoy día en Costanera Norte de Concepción, claro. Y con los estándares que vamos a tener en Costanera Sur, porque hoy día hay un proyecto que estamos desarrollando de ingeniería en todo lo que es la unión de todos los puentes por el lado de Costanera Sur de San Pedro, que va a unir entre el puente, el complejo de puentes bicentenario hasta el puente industrial, e incluso va a tener una proyección con la que es la ruta Costanera Mar. Ese tipo de vías expeditas que permitan circular rápidamente por dentro de las ciudades, necesitamos que esto tenga una proyección también hacia la Ruta de la Madera. Y por tanto hay que abrir el debate, insisto, es un debate que hay que hacerlo con franqueza, con honestidad. Nosotros creemos que es posible estudiar el tema de la concesión, una reconcesión de la Ruta de la Madera, pero un debate que hay que hacer con la autoridad y las comunidades locales. Es una decisión que tenemos que hacerla en conjunto y no solo al Ministerio desde lo que pueden ser nuestros escritorios, nuestras ideas, sino que también considerar ahí la opinión que tenga la ciudadanía. Seremi, ¿podemos actualizar información sobre un par de puntos locales? El puente de la calle Chacabuco, que va a desembocar acá, es una incógnita. El trabajo del eje Colón, de allá del puente Perales hacia el sector Club Hípico, ¿en qué está eso? Ok. A ver, mira, lo primero es que eso es parte de lo que nos aconteció con la quiebra de Claro Vicuña. Nosotros teníamos proyectos en el caso del complejo de puentes bicentenarios que era la última etapa, la conexión del complejo de puentes con la avenida Chacabuco. Eso era lo que tenía adjudicado la empresa Claro Vicuña. En el caso del corredor, en su tercera etapa, el eje Colón estaba trabajado por el Ministerio de Vivienda, por Servio, pero a los dos nos impactó. Nosotros estamos trabajando, tanto Servio como nosotros, en poder adelantar lo más posible las etapas primero de término de los contratos que teníamos con Claro Vicuña, porque administrativamente había que hacerlo, ellos procedieron a solicitar su quiebra, eso nos dio a nosotros los argumentos necesarios para solicitar también el término anticipado de los contratos por el abandono que tuvieron de la obra y la liquidación de los mismos. Nosotros en diciembre terminamos la toma de razón de Contraloría con respecto al término del contrato e inmediatamente en enero empezamos el proceso de liquidación del contrato, que significa ponerse de acuerdo en términos de cuáles fueron las obras que ellos alcanzaron a realizar y que se vieran los pagos respectivos a esas obras. E inmediatamente empezamos a hacer el análisis de lo que significaba administrativamente retomar la obra y hacer análisis por aquellas vías que nos permitieran el más corto plazo para poder retomarla y tener una nueva empresa contratada. Tendría que ser este año. ¿Sí? De todas maneras este año, lo que nosotros nos comprometimos, porque esto fue en octubre, a fines de octubre del año pasado, ya aproximadamente cerca de 3 meses ya, desde que ocurrió esa, hasta ahora, hasta la fecha, lo que hemos puesto, digamos, término anticipado del contrato, hecho la liquidación de la obra y estamos en este minuto en la discusión jurídica y análisis con respecto a cómo va a ser la retoma de las mismas. Mientras tanto, nosotros hemos estado trabajando como Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad con la tuición de la faja fiscal, de tal forma que hemos permanecido haciendo acciones de limpieza, de seguridad en la misma, nos hemos relacionado con la comunidad de tal forma de que ellos tengan seguridad. Más de una vez hemos tenido ya un proceso de monitoreo permanente todas las semanas, con un inspector fiscal que está dedicado, digamos, a ver lo que pasa con la faja fiscal. No queremos que sea ocupada por otra, claro, para otro destino. Por si acaso. Queremos que, exactamente. Entonces son labores preventivas que nosotros hemos estado realizando periódicamente. Esperamos tener noticias los primeros días de marzo con respecto a lo que pasa con el complejo de puentes bicentenario, que yo creo que van a ser buenas noticias. Pero esperamos que no prefiero adelantar hasta que no tengamos certeza de lo que va a pasar ahí desde el punto de vista de la fecha, pero es muy probable que durante la primera quincena de marzo ya sepamos algo ya definitivo con respecto a cuándo vamos a retomar la obra en ese complejo de puentes. Y en el caso de la área de vivienda de Servio, que tiene que ver con la tercera etapa del eje Colón, entiendo que ellos están en lo mismo, ellos están por lo menos con una definición, que es el trato directo, por tanto me imagino yo que están en este momento terminando la etapa administrativa del contrato anterior, para poder generar, digamos, una nueva recontratación, pero Servio lo que sí hizo también es generar un contrato intermedio de transición que permitiera que hubiera una empresa haciendo una mantención del sector, porque obviamente, como insisto, Claro Vicuña lo que hizo es abandonar las obras. En el caso nuestro el impacto no era mucho porque el avance que tenía era muy bajo todavía, yo tenía del orden del 3-4%. Pero en el caso del eje Colón estábamos hablando de un avance cercano al 50%, entonces no es lo mismo abandonar obras que llevan 2-3%, porque es poco lo que se ha hecho, versus el eje Colón que tiene el Ministerio de Vivienda y que tiene cerca de un 50%, hay trabajos rutas que están abiertas, pavimentos que se han levantado, entonces
se contrató una empresa para que asumiera la responsabilidad de la mantención del eje Colón mientras se tomaba la decisión de qué nueva empresa iba a proseguir los trabajos, pero se ha estado trabajando en eso y son trabajos que se van a retomar durante el 2023 de todas maneras, así que vamos a tener seguramente en algún minuto tanto lo que es el complejo de Puente Bicentenario como el eje Colón ya en plena obra durante el 2023. El otro día las autoridades con la delegada presidencial fueron a Curanilahue. Ahí hay un puente también que está pendiente, ¿no? Hay un puente de Curanilahue que también es del Ministerio de Vivienda, que es el puente de Curanilahue. A nosotros nos pidieron colaboración en esa materia porque efectivamente con la quiebra de Claro Vicuña aconteció que las obras fueron abandonadas, incluso ahí con lamentablemente el hecho de que el puente recién se había removido, el puente antiguo, para construir un nuevo puente, pero Claro Vicuña abandonó y por tanto quedó con una pérdida de conectividad, no total porque hay otras vías como para llegar a esos sectores, estamos hablando del sector urbano de Curanilahue, pero también se está a la espera de lo mismo, de poder retomar las obras con una nueva empresa. Nosotros mientras tanto estamos viendo una alternativa a la posibilidad de instalación de un puente mecano sobre ese sector, de tal forma que permita la conectividad mientras retoma los trabajos otra empresa. Hemos estado haciendo ya algunas coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y con Servio como para que eso pueda ser retomado. Estamos preocupados de que la gente tenga la respuesta definitiva que tenían en el objetivo estos proyectos. O sea, al final, uno lo que le interesa es que los proyectos se ejecuten, las obras se terminen porque van en beneficio de la comunidad. Entonces, pero mientras tanto también hay que preocuparse. Si hay problemas, hay que enfrentarlo, hay que tomar decisiones, hay que tomar desde el punto de vista de lo que son las responsabilidades de cada ministerio, cualquiera que sea el organismo del Estado que se vea involucrado en una situación como la que nos tocó vivir a nosotros. Tenemos que responsabilizarnos también de lo que es la etapa intermedia, que significa el aseguramiento de la área en que estaba en la obra, tratar de ser lo más veloces posible en términos de que se retomen, obviamente con todo lo que significan las demoras que son parte de la administración pública, que no son cosas que uno pueda decidir por sí solo, claro, sino que intervienen varios actores. Uno ya por la experiencia que tuvimos con Claro Vicuña, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser revisado por la Contraloría y tomado razón por la Contraloría. Entonces nosotros tenemos que preparar todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría nos diga sí, ya, ok, lo están haciendo bien, así que pueden proseguir. Y son tiempos que son necesarios porque tiene que haber controles sobre lo que hace el Estado. No insisto, en esto no es como el mundo privado tal vez en que las decisiones puedan ser tomadas solo y ante sí de quien sea dueño de una empresa. Aquí nosotros tenemos que ser supervigilados, monitoreados y somos controlados por la Contraloría tal como es su nombre. Disculpe, uno es neófito en algunas materias de administración del Estado, pero por ejemplo esa empresa que dejó abandonados estos trabajos, etcétera, en el futuro próximo, de nuevo puede postular en licitaciones o ya se borra del mapa? A ver, lo primero es que jurídicamente ellos solicitaron su quiebra y por tanto se borran ellos automáticamente del mapa, pero tiene sanciones una conducta como esta. De hecho, nosotros ya hemos borrado Claro Vicuña en nuestro registro. Están borrados desde el punto de vista de lo que significan como empresa y además tienen sanciones porque se aplican multas por el abandono de obra. Y que son multas importantes, no son multas importantes, más allá de que ellos no sigan recibiendo lo que eran los recursos amarrados, su contrato, además son sancionados y además para eso existen garantías. Una empresa no puede trabajar con el Estado sin que otorgue garantía de fiel cumplimiento, garantía de todos los anticipos que hayan podido, pero además si es que hay abandono se pueden aplicar multas. En el caso nuestro creo que Claro Vicuña fueron de hasta un 25% de los anticipos que se le habían entregado, más allá de que tenga que devolver los recursos que habían sido pagados, sino que además tiene que pagar estas multas. Yo imagino que el Ministerio de Vivienda debe ser muy parecido, así que hay sanciones para que precisamente empresas que tienen este nivel de irresponsabilidad frente a lo que son sus obligaciones también sean castigadas. No puede ser un tema que pase gratuito, como se puede decir, así que no. Nosotros nos preocupamos, yo creo que el tema de la responsabilidad del Estado siempre es importante que la ciudadanía lo tenga en consideración, o sea, nosotros no tenemos una labor que pueda ser de alguna forma solamente controlada por nuestro organismo interno, sino que tienen que haber elementos de control externo y eso está, y entre la Contraloría tiene un rol importante que jugar en esta materia y nosotros hoy día tenemos que responder. Lo que está pasando con el puente ferroviario, que en realidad es una empresa pública, lo que pasa con EFE, y que hoy día EFE también ha significado una inversión importante, todo lo que es por el tema de la suspensión. Pensemos que solo el arriendo de los buses que está teniendo EFE hoy día son varios millones de pesos al día que se están gastando precisamente para mantener la continuidad del servicio, porque es parte de sus responsabilidades. Y a propósito del mes de marzo ahora, esos buses, que son, insisto, una inversión importante de EFE, va a significar que se pase de 21 a 32 buses para poder que efectivamente asegurar que el aumento de población que va a requerir el biotren, que además es un bien muy valorado en nuestra región, pueda tener la posibilidad de transportarse independiente de esta suspensión que hay hoy día en el puente ferroviario, los servicios. Van a haber mayor coordinación de semáforos, de tal forma de que estos buses puedan transitar en forma expedita. Hay inversiones que está haciendo EFE tanto en lo que es la estación Juan Pablo II como en la estación intermodal para facilitar el acceso a las personas. Coordinación expedita de los semáforos para que los buses que salgan de una estación al llegar a la otra puedan tener luces verdes durante todo su trayecto. Estamos con un aumento además de los trenes. A propósito, no sé si en la noticia se vio estos días de que se transportó por camión
un tren desde la ribera norte del río Biobío hasta la ribera sur para poder aumentar el número de frecuencia que tenía en la ribera sur ferrocarriles, pasando de 77 a 90 salidas, digamos, y de regreso obviamente de lo que es la prestación de servicio del Biotren. Hay un 17% de aumento de la oferta que tiene Biotren hacia el sur, pese a estas condiciones y a favor obviamente de la ciudadanía. Ahora, si hay problemas de transporte, igual se ha previsto por la delegación presidencial regional la posibilidad de buses que eventualmente puedan alimentar a la ciudadanía que tenga necesidad de transportarse desde Coronel a Concepción para que también puedan prestar ese servicio. Así que estamos tratando de, en todos los niveles, poder llegar con una carta de navegación, con acciones claras para que este marzo, que siempre es una amenaza todos los años, lo sabemos, porque aumenta exponencialmente el flujo vehicular, esta situación que estamos hoy día con la suspensión del puente ferroviario no implique además un agravante, ¿eh? Y eso también otro mensaje a propósito de la gente que está pensando con su hijo que vuelvan a clase a partir de marzo. También el Ministerio de Educación ha generado una señal de flexibilidad a todos los colegios para que lo evalúen. Por horario. Pero además por día de entrada, por día de ingreso, porque en principio todos los colegios tienen pensado ingresar el día 3. Y lo que ha hecho en el caso de los colegios que se van a ver afectados por esta situación es que el Ministerio de Educación le ha entregado la posibilidad de que los colegios decidan hacer un ingreso de su escolar en forma diferenciada entre el 3 y el 13 de marzo. Y eso les posibilita que eventualmente no tengan que ingresar todos el 3 de marzo, sino que al contrario, exista un calendario diferenciado, más allá de la flexibilidad que se ha dado también para aquellos alumnos que provienen de la ribera sur del río Biobío, de Coronel, de San Pedro, que tienen sus centros de estudio acá en Concepción, por ejemplo, que puedan tener un horario flexible de 8 a 9 y media, de tal forma que si sufren atrasos por los temas de transporte, no se vean sancionados por ello, sino que sea algo que los colegios lo entiendan y que lo puedan comprender. Así que eso es lo que esperamos. Y mira, nosotros hemos estado meses trabajando en función de este plan de contingencia. Lo que pasa es que tiene que atajar todos los penales. Hay que atajarlos todos, entendiendo que es un área sensible desde el punto de vista de lo que es la calidad de vida de las personas, el transporte. Todos lo sabemos que hoy día la gente vive muchas veces lejos de sus lugares de estudio, lejos de sus lugares de trabajo. No es lo ideal, ojalá pudieran tener sus centros de apoyo, de servicios, de actividades más cerca de sus lugares de habitación, pero no es lo que ocurre en la Gran Concepción y por tanto tenemos que tratar de mejorar esos impactos que tiene la gente cuando todos los días se sube arriba una micro y tiene que transitar por más de una hora arriba de ella. ¿Seremi tiene algún anuncio de los peajes? La otra vez lo escuché, que había que levantar peaje cuando había mucha congestión, no sé si fue en la época de vacaciones o de alguna emergencia. De alguna emergencia vial. Nosotros tenemos ahí un proceso acordado como protocolo, digamos, junto con el Ministerio del Interior, que tenemos ya ciertas definiciones que frente a lo que es una emergencia vial, cuando la gente está detenida por más de 2 horas en un punto, cuando tiene más de 2 kilómetros de extensión, un taco que se haya formado precisamente por los temas de los peajes, hay la posibilidad, bajo la instrucción de la autoridad, de que se levanten barreras. Eso ha aplicado en algún lugar durante el verano. Casi no hemos tenido problema de congestión en los peajes durante este periodo, salvo muy contadas veces. Incluso el nivel de sensibilidad de la gente como mide la congestión está bajando harto. Hoy día antes la gente cuando habían 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros, no era tanto el alegato, pero hoy día si llegamos a 800, 900 metros los peajes ya hay alegatora. Es una buena señal porque significa que las exigencias de servicio están aumentando y eso está bien. Yo creo que es parte de la responsabilidad que tienen todas las sociedades concesionarias de ofrecer un buen servicio. Nosotros esperamos además con respecto a anuncios de rebaja que a partir del 1 de julio, porque así está comprometido ya, el peaje de la ruta Litata baje al mismo valor de costo kilómetro que tiene la ruta Cabrero y por tanto va a tener una baja bastante importante a partir del 1 de julio. La concesión de la ruta 5 en lo que es tramo Chillán-Coyipulli ya ocurrió. Hoy día hay una nueva empresa, ya no está la antigua empresa, hay una empresa de inversionistas chinos que está haciéndose responsable de ese tramo de la ruta, que va a significar inversión en ampliaciones de enlaces, de pistas de aceleración y desaceleración, de pasarela, de mejor conectividad entre todo lo que es la ruta 5 entre Chillán y Coyipulli, y nosotros deberíamos estar licitando este año la reconstrucción de la ruta Litata, que también va a involucrar una serie de obras, mejoramiento de conectividad en Florida, por ejemplo, mejoramiento de seguridad, paraderos, que lamentablemente las rutas, los estándares antiguos no lo tenían muy considerados. Y hay que considerar los paraderos, porque eso tiene que ver con las comunidades, con el impacto que tienen las comunidades locales este tipo de viaductos. ¿Qué primera lectura le está dejando la contingencia de los incendios desde su plataforma como Ministerio de Obras Públicas acá en la región, Seremi? Yo creo que 2 o 3 cosas. Lo primero que es un tema muy global que tiene que ver con el desarrollo territorial. Nosotros tenemos que buscar una fórmula de generar un debate. Yo creo que el presidente lo ha dicho, también lo han dicho autoridades regionales. Hay que generar un debate con respecto a una región que tiene una vocación en la industria forestal, que buena parte de nuestra región hay buena parte de nuestras provincias que son plantaciones forestales en la práctica, esa es la realidad, pero tiene que haber una mejor conversación desde el punto de vista de cómo esas plantaciones forestales conversan con el desarrollo de los territorios. Hoy día nosotros hemos visto la afectación que han habido por los incendios forestales, afectaciones que seguramente se van a prolongar por mucho más allá del momento en que los incendios estén extinguidos, y por tanto yo creo que hay que abrir ahí un debate en materia del desarrollo territorial y cómo las vocaciones productivas que tiene la región, entre ellas la industria forestal,
no se signifique de alguna forma una afectación de lo que es la calidad de vida y las condiciones de vida que tienen miles de familias en nuestra región. Lo segundo es que necesitamos fortalecer nuestra infraestructura vial. Obviamente, nosotros tenemos hoy día una debilidad desde el punto de vista de la cantidad, sobre todo de construcción de viaductos que circunvan las grandes ciudades, que nos afectan, que mejore la segregación con el transporte de carga, y eso lo vemos en el caso de la Ruta de la Madera. Necesitamos infraestructura que esté más destinada al transporte de carga y que la gente pueda transitar con sus vehículos particulares, digamos, por rutas que estén despejadas, por lo menos que no tengan tanta intervención del transporte de carga. Tenemos que ampliar la conexión. Hay un tema que yo creo que no ha salido mucho, y que a mí me ha llamado mucho la atención también por lo mismo. La Ruta de la Madera es la única vía, entre comillas, de salida que hay hacia el sector de Concepción desde Santa Juana a Nacimiento, y está el tema del puente Amdel. El puente Amdel debiera ser también una solución que viniera a contribuir, porque de hecho en su conexión con Santa Juana pasa, digamos, entre Santa Juana y Nacimiento, un poquito al norte, un poquito diríamos hacia el este de Santa Juana. Y por tanto también es una solución importante vial que yo creo que hay que tratar de apuntalar, fortalecer, y en este periodo de gobierno nosotros, ese es nuestro compromiso, iniciemos la obra de ese puente. No sé si lo vamos a alcanzar a terminar en este periodo de gobierno, pero sí al menos que se inicie la obra, porque ahí está todavía el debate de la necesidad de un estudio de impacto ambiental por el tema del atravieso por el río Biobío, pero hay que fortalecer nuestra infraestructura. Yo creo que en eso también es una acción importante. Y lo último, que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura de caminos básicos. Porque nosotros de repente cuando hablamos mucho, se habla mucho de lo que son los viaductos en las grandes ciudades, pero cuántas comunidades, cuántas miles de familias donde viven en su entorno, que es el ámbito rural, el ámbito de las comunidades más alejadas de las ciudades. Y ahora ha quedado más en evidencia. Más en evidencia, y por tanto hay que fortalecer la infraestructura de caminos básicos de la región. Nosotros tenemos cerca de 8.000 kilómetros de vía en la región. Más de la mitad de ellos son caminos básicos, y por tanto hay que tener un ojo de atención ahí, de ver cómo podemos mejorar los estándares de calidad, ir pasando de las actuales situaciones que tenemos, de que son básicamente caminos con ripio, efectivamente avanzar en materia de asfaltado. Nos llegaron imágenes a propósito de caminos con ripio del sector La Mora, no sé si lo conocen. Sí, se lo ubico perfectamente. El que va a Copiolemu, por Hualqui, ¿no? Ruta Hualqui-Copiolemu. Exacto, que es un desastre, y incluso ha habido volcamientos, ¿no? Decía la gente que ya el vivir ahí se ha tornado medio complicado. Vamos a tener buenas noticias luego de esa ruta. Nosotros tuvimos lamentablemente un proyecto que estaba ejecutándose el año pasado y que a producto de circunstancias que pasaron a muchas empresas en el área de la construcción, también pasó con el tema de Claudio Vicuña, y tuvimos un problema con una empresa que estaba a cargo de ese proyecto, pero vamos a tener noticias buenas muy luego con respecto al proyecto de la ruta Hualqui-Copiolemu. Lo daremos a conocer cuando ya tengamos todo firme, porque estamos terminando también todo lo que es el término anticipado del contrato anterior, pero yo creo que vamos a estar luego licitando esa obra que es muy importante para Hualqui, y que también ojalá podamos avanzar en este periodo de gobierno en una proyección de lo que es la ruta Camino del Águila, que también tiene Hualqui hacia Concepción, que es un tema que hoy día tiene estándares muy básicos, pero es que es necesario mejorar, porque insisto, lo que pasa en Santa Juana de Nacimiento, lo que está pasando en Hualqui, necesitamos que nuestras comunas, más pequeñas desde el punto de vista tal vez del desarrollo vial, pero enorme desde el punto de vista geográfico, porque la gente en general cuando piensa en las grandes comunas de Concepción dice Concepción, Chihuayante, San Pedro, y las grandes comunas desde el punto de vista territorial, igual que Santa Juana, son otras. Y ahí son las dificultades precisamente de conectividad que también tenemos que ver. Por eso digo yo, la conectividad no es solo de la gran ciudad, sino que también de los sectores rurales y los caminos básicos, y tenemos que tener ahí un ojo muy atento desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas. Su secretaría tiene que ver con temas de comuna en lo específico, por ejemplo, el puente Perales, que está operando un mecano, y el otro puente Andalien acá, que todavía entiendo que no son áreas urbanas, son áreas urbanas, y por tanto la tuición ahí del Ministerio de Vivienda y de Servio. Nosotros básicamente empezamos nuestra tuición fuera de las ciudades, fuera de los límites urbanos que tienen las ciudades. Esa es nuestra tuición en nuestra área de competencia, y es competencia del Ministerio de Vivienda y de las propias municipalidades, obviamente, pero siempre estamos cooperando, ya sea técnicamente. De hecho, en el caso del puente Perales, la solución que hay ahí del mecano que está instalado, lo instalamos nosotros como ministerio. Nos pidieron cooperación desde el Ministerio de Vivienda, y ese es un puente mecano que está instalado por el Ministerio de Obras Públicas por las capacidades técnicas que tenemos. Pero desde el punto de vista de sus resoluciones definitivas, corresponde al Ministerio de Vivienda. Pero ahí también anunciar, más que un anuncio, digamos, recordar un anuncio. Nosotros durante este periodo de gobierno ya está el proceso iniciándose desde el punto de vista de conversaciones, pero ya se definió que en la cartera de inversiones del Ministerio de Obras Públicas de concesiones, no el punto de vista que se vaya a pagar algo ahí de peaje, no, pero el punto de vista de que nosotros vamos a construir lo que son los corredores de transporte público, y eso implica la reposición de la ruta, en el caso de la ruta 150, Concepción-Penco, en el caso de la autopista entre Trompeta O'Higgins y el Trébol, digamos, y lo que es la ruta 160, nosotros vamos a intervenir con una licitación que esperamos que sea durante el 2025, vamos a empezar a trabajar en las bases de licitación ahora, pero esa va a ser una intervención mayor, de grandes rutas importantes urbanas de nuestro Gran Concepción, y que seguramente va a ser un gran aporte a la vialidad acá local,
y seguramente en los próximos años va a ser parte de la imagen también que vamos a tener con esos corredores de transporte público en esa ruta. Es parte de los trabajos que estamos haciendo, que, insisto, por principio nosotros intervenimos de fuera del área urbana, pero hay algunas áreas en las cuales se requiere la espalda de un ministerio grande como el Ministerio de Obras Públicas para poder trabajarla. Seremi, ha habido algunos contrapuntos entre el gobernador y la delegada presidencial acá. ¿Cómo se las arregla? Usted tiene que trabajar con los dos, ¿no? Es bastante fácil en realidad, no tengo muchas complicaciones, no, al contrario, porque bueno, a ambos los conozco, a Rodrigo, que es el gobernador, a Rodrigo Díaz, que es el gobernador, lo conozco de muchos años, de los tiempos que ustedes recordábamos antes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Así que lo conozco de aquellos años, por tanto hemos estado juntos en distintas etapas. Cuando él fue intendente yo fui presidente del Consejo Regional, así que tenemos toda una trayectoria de conocimiento y compromiso con el tema regional que me hace muy fácil poder conversar con él. Y la delegada es un liderazgo nuevo, emergente, que ha estado trabajando intensamente hoy día. Yo aplaudo el compromiso que ha tenido en este periodo de los incendios forestales la delegada presidencial regional. Me asombra la capacidad que ha tenido para sostenerse, porque todos hemos en algún minuto flaqueado en lo que significa nuestro gabinete regional, porque han sido días y días, de lunes a domingo, estar trabajando. Y ella ha tenido la capacidad de sostenerse durante todo este tiempo, de sostener el liderazgo que significa esto. Así que para mí ha sido muy fácil conversar con ellos. Yo creo que los dos tienen muy claro que aquí no se trata de un tema de competencias entre lo que puede ser la mirada del gobierno regional y la mirada del gobierno nacional, sino que la gran clave está en dos palabras: colaboración y complementariedad. Y yo creo que esa es la base de poder entender que nosotros tenemos la obligación frente al objetivo común, que es el bienestar de las personas, el bien común de las comunidades. Tenemos que todos ponernos de acuerdo, y en torno a eso todas las energías son necesarias, todos somos necesarios, todos tenemos una posibilidad de poder aportar, y por tanto yo creo que en eso se hace más fácil el poder trabajar en conjunto, cuando uno tiene claro que lo que debe de alguna forma dirigir lo que uno está haciendo tiene que ver con esas dos palabras: colaboración, complementariedad y pensar siempre en el bien común de las personas. Y lo mismo que trabajar con los alcaldes, ¿no? Los alcaldes es complejo, no es fácil también, porque ellos también tienen que representar la voz de la ciudadanía local, y por tanto ellos representan muchas veces los intereses, el reclamo que le hacen llegar a ellos y nos lo hacen llegar a nosotros. Así que en ese sentido uno entiende la labor que ellos tienen, el rol que juegan en esta materia, y por tanto estar siempre abierto en eso. O sea, una cosa que uno tiene que aprender en el servicio público es, y bueno, yo lo digo en lo especial porque yo soy bueno para hablar, pero uno tiene que aprender a escuchar mucho en el servicio público, y tiene que aprender muchas veces a guardar silencio y escuchar lo que está reclamando la ciudadanía, lo que están reclamando los alcaldes, precisamente porque va también en la misma mirada que planteaba yo, el interés de las comunidades, el bien común, y por tanto uno tiene que trabajar en torno a eso. Uno no puede llegar a las comunidades locales a plantearles soluciones que uno ha definido desde su escritorio. Uno tiene que llegar a escuchar cuál es la problemática, cuál es la visión que tienen las autoridades locales, cómo se puede resolver esa problemática, y por tanto preguntar en qué puedo colaborar, en qué podemos trabajar en conjunto. Esa es la mejor forma, y yo creo que es una herramienta tan fácil desde el punto de vista de trabajo que al final facilita todo. Y esa es la dinámica, por lo menos el espíritu con el cual nosotros hemos llegado a conversar con los alcaldes de la región, con los cuales yo diría que con todos tenemos grandes relaciones, buenas relaciones, y siempre va a estar el compromiso nuestro como ministerio, porque además somos un ministerio que invierte en todas las comunas de la región. No tenemos como una imagen focalizada solo en alguna comuna, son las 33 comunas en las cuales tenemos inversiones, proyectos, y en los cuales tenemos que relacionarnos con ellos, tenemos que ver cómo colaboramos y cómo compartimos la gran tarea que significa sacar adelante una comuna, que no es fácil. Sí, bien, pues ciudadano de Hualpén, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en su momento, hombre público, ¿no es cierto?, actual Seremi de Obras Públicas. Ahí están nuestras cámaras del Canal 8, la señal 23, Vive tu Puerto, para que le hable a la gente, porque le diga que confíen de alguna manera en el sistema de cómo se está trabajando principalmente en una contingencia o en una emergencia que tiene muchos damnificados, tiene muchas casas quemadas y también hectáreas, en fin, pero que compromete también la labor de su ministerio para estar en terreno sereno. Sí, mire, bueno, yo creo que lo esencial es entender acá que es una región que se ha visto continuamente afligida por la naturaleza. No es algo que nosotros podamos decir que no lo conocemos. Vivimos lo que significó el terremoto y tsunami del 2010, vivimos lo que fueron los grandes incendios del 2017 y hoy día estamos viviendo lo que son los grandes incendios del 2023. Yo creo que uno tiene que ir aprendiendo, generando herramientas, mejorando sus capacidades de respuesta frente a lo que son este tipo de situaciones. Yo creo que la hemos mejorado, hemos tenido mucha mayor capacidad. Hoy día tenemos mayor cantidad de aeronaves hoy día trabajando que lo que fue el 2017. Tenemos mayor cantidad de recursos humanos, cientos de brigadistas que están trabajando acá en la región del Biobío para enfrentar este desafío que son los incendios forestales. Pero también tenemos que pensar en el desafío futuro, tenemos que pensar en cómo estamos pensando el desarrollo de nuestros territorios. Y eso también es una llamada de atención que estos incendios forestales nos deben dejar como herencia. Y algo que lo planteaba desde el punto de vista del desafío nuestro con las autoridades locales y autoridades regionales, que es el tema de la colaboración y la complementariedad, también es un desafío para la ciudadanía. Todo lo que nosotros podamos hacer, todas aquellas medidas que nosotros podamos tener planteadas como para que efectivamente podamos enfrentar este tipo de situaciones, no funciona si no hay colaboración. Si no hay vecinos, si no hay vecinas que se dediquen desde su comunidad a ver cómo pueden apoyar
lo que significa, por un lado, el enfrentar las emergencias, pero también colaborar con aquellas medidas que se han determinado. Cuando hay llamado a la evacuación en algunos sectores, que la ciudadanía pueda colaborar con ese proceso de evacuación. Cuando hay llamado a hacer, por favor, un cuidado al punto de vista de no poner en riesgo la posibilidad de que ocurra un incendio por una negligencia, por un olvido, por un uso de una herramienta en un momento y en un lugar no adecuado. Son temas también que la ciudadanía puede colaborar mucho. Y en el caso del puente ferroviario, lo mismo. Nosotros hemos estado trabajando durante un par de meses, diría yo, a esta altura, en todo lo que son medidas de mejoramiento de los servicios que tiene hoy día ofrecido EFE, mejoramiento de lo que son aquellos espacios viales que tenemos destinados precisamente para que la comunidad pueda transitar en el transporte público, con los corredores. Pero todas estas medidas que nosotros estamos generando hoy día no van a tener todo el efecto que nosotros esperamos si no hay una colaboración de los conductores para respetar lo que son los horarios de prohibición de circulación de automóviles por los 3 puentes del río Biobío, colaboración de los automóviles desde el punto de vista de que no usen los corredores de transporte público para que ese privilegio quede en el transporte público y no quede de alguna forma tergiversado por lo que significa el uso de los automóviles particulares, colaboración desde el punto de vista de lo que significa también el uso adecuado de lo que es el biotren y sus estaciones, desde el punto de vista de lo que son también el traslado que se hace en buses, colaboración desde el punto de vista de toda aquella actividad en el área de educación, en el área de las empresas que pueden permitir de alguna forma morigerar lo que puedan ser los efectos que vamos a tener a partir de marzo con la vuelta a clase. Yo creo que si todos de alguna forma sentimos que en esto tenemos algún rol que jugar, podemos colaborar de alguna forma, seguramente los impactos que vamos a tener en marzo van a ser menores de lo que significa todos los años esta gran vuelta a clase y este mes de marzo que siempre se ve como una amenaza para los bolsillos, pero hoy día también con lo que significan las contingencias viales. Así que ese es el llamado final. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, pues. Gusto saludarlo. El Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo Valtierra, nos ha acompañado en las noticias del Canal 8. Volvemos en un instante.